Morenista Beatriz Mojica tiene que debatir contra 3 opositoras. Corre video. A ver, Me parece que el tiempo va a decir quién tiene la razón, y la razón la está teniendo, la va a tener históricamente, y eso lo vamos a ver en algunos años cuando el Poder Judicial se reforme realmente, porque esa es la gran deuda social que tiene este país, el acceso a la justicia. Entonces, sabemos perfectamente que la Suprema Corte no tiene atribuciones, aquí lo discutimos en la mesa pasada, lo dicen los especialistas. Yo venía oyendo que entrevistaste a un exministro, y justo decía, no, en las anteriores nunca se permitió revisar la Constitución, porque no tiene atribuciones. La Corte lo dijo claramente, dijo, yo era minoría, pero en todas las cortes anteriores siempre fue muy claro que no pueden hacer una revisión de la Constitución. ¿Por qué López Obrador pidió no una puede hacer hace la tiempo, revisión de la Beatriz? Constitución. Explícame. Por tanto, esta Pidió que la iniciativa... Corte declarara inconstitucional un artículo de la Bueno, pero no Constitución. tiene López atribuciones, y Obrador entonces la Corte y dijo, no Ernestina tengo Godoy, atribución. Adán La Augusto, Corte dijo, solo cuando no les te- conviene. la Nos Corte decía dijo que no tenía atribuciones. La Solo Corte cuando dijo, les conviene. aun cuando el presidente pudo haberlo pedido, la Corte le dijo, no tengo atribuciones. Entonces, hoy, de buenas a primera, la Corte dice, ay, fíjense que siempre, como esto Pero me no le afecta, contestó eso la Corte, como esto Beatriz. me afecta, entonces sí tengo atribuciones. Pero entonces la ley es muy clara al respecto, y de nosotros, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, 2/3 respaldan a la presidenta en todo momento. Desde luego, la respaldamos recientemente en torno a lo que ya contestó a la Corte, que no podía bajarse del diario oficial, por ejemplo, la publicación de la reforma. Y creo que, insisto, en que esta es una falsa discusión. La Corte no tiene atribuciones, va a seguir adelante. Pues lo va a decidir. Va a seguir adelante el la martes, Corte. ¿no? Porque, Lo van a debatir. Bueno, porque van a ellos pasar están su ley defendiendo sus supremacista, intereses. porque Es que como lo que sí es tiene, preocupante, defendiendo ahora sus lo van a intereses. Lo que a mí me parece verdaderamente preocupante, y lo digo con todo respeto a la representante del gobierno y de Morena y del régimen oficialista, es que digan que la Corte no tiene atribuciones, pero que en la mayoría, que por cierto no les dio el pueblo de México, sino se agandallaron en la mesa del Congreso mexicano, se tomen atribuciones que no les tocan. Mira, hoy en la Cámara de Diputados vamos a tener una sesión larguísima por este tema que ellos llaman supremacía constitucional, y yo les llamaría la puerta hacia la dictadura. Es autoritarismo. Claro que no, y nosotros ya lo discutimos la mesa pasada, toda la mesa la pasamos hablando sobre eso, y ha habido ya especialistas que se han pronunciado al respecto. Pero miren, cuando a mí me hablan de autoritarismo y yo veo lo que estamos aprobando en la Cámara de Senadores, el plan C son 20 reformas, 18 constitucionales y 2 secundarias, con las que fuimos a campaña. De esas, hasta el día de hoy, serán aprobadas 9. 9 reformas, de las cuales 7 han sido acompañadas por unanimidad. Cuando a mí me hablan de un Estado-nación autoritario, tú dices, a ver, ¿autoritario de dónde? ¿Cómo es que vamos acompañando todas las reformas que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la Bueno, porque hay reforma buenas y malas. Ah, bueno, entonces estamos en un tema monotemático, estamos en un solo Un tema. pequeño detalle cuando que hay es solamente la toma muchísimos, de la muchísimos República temas. del país. Así de que pequeñito, tiene que ver, Beatriz. es tan grande Un este pequeño tema detalle. que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es justamente la Eso demanda es de la una población. mentira, el porque lo que van a acceso hacer la es poner justicia. ustedes a Claro los que jueces, no. magistrados y La ministros. gente va a decidir. Más del 70% de ustedes van a poner los Siempre listados, será más del mejor 70%. que la Beatriz. gente elija sobre 10 sobre 5 a que la presidenta de la República diga, este me gusta. Es Pero que no es la siempre va a ser presidenta. mejor. Dice, entonces, ustedes consideran que el Poder Judicial es su oposición y por eso la están desmantelando. Es Y muy por claro. eso quieren poner jueces, El magistrados y Poder ministros Judicial de está su defendiendo sus partido. intereses. Porque ustedes consideran oposición al Poder Judicial de la Federación. No, Y no, consideran no, un a ver, pasito Va a atrás. elegir el pueblo de espacio de México, van a poder. elegir No, los morenistas a ver, gandallas para ver, poner en mira, la así lista, se- en las boletas a morenistas. Un paso atrás, Yo Laura. quisiera irme un Eso- pasito atrás. Miren, ustedes obviamente recordaremos porque se vivió o porque lo estudiamos a la dictadura perfecta priista, ¿no? De donde además le aprendió muy bien Morena, porque de ahí vienen todos del PRI, la gran No, no, mayoría, no, no, la gran perdóname, mayoría. estaba en la izquierda No, toda la la gran vida. mayoría. Pero bueno, el Estaba en la expresidente López Obrador viene del PRI. izquierda toda la Entonces, y es así, ellos van a cargar con el peso Es de la historia la y historia, los lo resultados de esa justamente. pésima decisión Ese es un- de La constitucionalizar historia las nos lo facultades dirá, metaconstitucionales. Porque A ver, justamente Beatriz, lo que se está tratando con la reforma judicial es que el poder no esté en el hiperpresidencialismo, sino esté en el pueblo, en la No, que gente. esté ahora en la Que sea Constitución su quien hiperpresidencialismo. decida. Porque si fuera así como dice Laura, entonces la presidenta lo más cómodo sería decir, bueno, a mí me toca decidir quiénes son los ministros y yo los pongo, como sucede, Pues eso va a como ser. sucedía Eso va a así. ser. Pero es muy distinto cuando tú tienes que elegir entre varias propuestas. Como eligen, Propuestas como que va a hacer nosotros ella. fuimos electos en varias propuestas que la gente, o sea, el pueblo mexicano no es tonto, el pueblo mexicano sabe perfectamente hacia dónde, y por eso no acompaña la esquizofrenia de los partidos de oposición. La gente, de que un día dicen Pero- una cosa, a ver, ¿en qué pero si cabeza ustedes no cabe? nos votaron ¿En en la qué mayoría cabeza para el cabe? Congreso, Beatriz, No, ¿de qué yo gané hablas? en Guerrero por más de 2-1, por ejemplo, y así ganamos la mayoría de los El- senadores. sobre Ganamos en las representación del Verde y del urnas. PT El pueblo no nos se dio un ganó en las mandato. urnas. A mí el mandato me dio el pueblo de Guerrero de defender Pero las no se lo dio reformas al Verde y al PT. constitucionales. A ver, Nos lo dio voy el con pueblo de Y México. esa hipermayoría está sobre representada. Entonces, el tiempo nos va a dar la razón respecto a la reforma judicial. Yo estoy segura de ello. No es posible que la presidenta, después de ver un proyecto que se va a discutir en la Corte, no tenga un poco de sensatez y diga, vamos
a esperar la definición de la Beatriz. Corte, sino al La contrario, sensatez hoy es la vuelve que a nos golpea golpear, de México. hoy vuelve a retarlos, No está golpeando los nada, senadores no está retando. vuelven a amenazar. Esto es 8 inaceptable, Beatriz, ministros porque no pueden vivimos estar en por un encima país. del poder. No, Déjame una con señora, Beatriz. no puede, o dos, puede ser eso. Nada más o que su una señora que antecesor y tiene la 35 presidenta. millones de Eso no votos. tiene, pues Claro, entonces como tiene no, 35 millones de claro, votos, tiene que respaldo mañana diga que las popular, mujeres no van a tiene el votar, respaldo o que popular. mañana diga Eso que no va a el pasar. esclavismo A se ver, va déjame a escuchar. constitucional. Es que Es ese tan es un falso absurdo como debate. eso. Hay un falso debate aquí respecto al Poder Judicial. No, se está Ya construyendo el Poder un Judicial poder. está avanzando, se está avanzando en el Poder Judicial. No se estaba, son y estamos retrocesos. avanzando. En este país no hay retrocesos. Es la hay puerta avances. a la dictadura. Mientras la oposición está en este discurso de la dictadura, nosotros vamos avanzando. Son Tan vamos dictadores, avanzando esos son. que hoy se van a aprobar 2 reformas que son muy importantes para el pueblo de México. Una de vivienda, para que haya más de 1 millón de viviendas en Pero este eso país. es Y otra, aparte, el ¿no? pueblo Y- de y las no leyes es acompañan. aparte. ¿De qué sirve Es que tu cuando hay una discurso descalificación- populista? Espera, cuando hay ¿tiene que una ser todo o nada? descalificación- No, es que cuando hay una descalificación al modelo que estamos construyendo, ellos piensan en el todo y el Tu nada. modelo se llama Y dictadura. No hay un modelo. Entonces, ¿por qué? Si están hablando de dictadura, ¿por qué acompañan las reformas? Porque no podemos hablar de que todo el modelo es dictadura si están hablando solo en contra de una reforma de 9 que Oye, Beatriz, las Por reformas que cierto. están proponiendo no son de Son Morena nada más, reformas, hay luchas históricas son también de luchas Movimiento históricas de la Ciudadano en eso, y no izquierda, son de son de ustedes. izquierda. El país no es suyo. Quiere decir que vamos en el camino país no es correcto. Lo que quiere decir es que quieren destruir un poder. de Beatriz, por favor. Por cierto, quiere decir que vamos en el camino correcto. No, no van. Una reforma No van en el puede camino decir correcto. Todos los avances que estamos. Por cierto, La de vamos la- nosotros la de la avanzando, toma de la República, y la sí. oposición, por ejemplo, hay cosas, hay temas muy importantes que ayer se plantearon en el Senado, por ejemplo, este tema de la niña Esmeralda en Querétaro, donde en estas alturas, después de que el Senado aprobó y la Cámara de Diputados la paridad, el fiscal En Querétaro, está condenando a una niña de 13 años porque tuvo un aborto espontáneo, por ejemplo. Eso nos habla y nos reafirma la necesidad de reformar. Bueno, te voy a decir una cosa, de la si hubiera reforma justicia en judicial, este pues, país para esa pues niña no y hay para todas las justicia. niñas de México, Oigan, pues no hay supuesto, justicia, y con por eso tu está reforma, la y con tu reforma Ese es el menos, tema. con tu reforma Ese es menos. el tema. Betty. Es obvio que hay 2 visiones de país. La visión de Morena, de este régimen avanzada. oficialista, que lo que quiere es aplastar al Poder Judicial, no quiere que haya justicia, lo que quiere es vengarse del Poder Judicial, y esos son un gobierno antidemocrático y autoritario. Beatriz. Pues yo quiero decirte que la oposición es muy incongruente. Ellos tuvieron el poder, el PRI, el PAN, tuvieron el poder. No hicieron un solo avance en este país, estuviste ahí, ¿eh? ni en temas sociales, ni en temas de justicia. Y yo estuve en algunas ocasiones en la oposición y por eso con puedo mucho hablar poder. de lo que había en la oposición. El PRI ni siquiera te dejaba discutir, pues, ni siquiera podías hacer ni decir nada. Hoy en las cámaras hay micrófonos abiertos, la gente habla, discute, pero el pueblo dio un mandato muy claro y la oposición, en lugar de avanzar, se sigue quedando en el pasado, en lugar de que avancemos, nos han acompañado en reformas importantes. A mí me preocupa mucho los casos como el de Querétaro, de la niña Esmeralda, por ejemplo, en el que el fiscal la condena y además la Sí. condena a pagarle al agresor. Mientras esos casos de injusticia sucedan, el Bien. tiempo nos va a dar la razón de que lo que tenemos que destrabar es el Poder Judicial. Bueno. Y por eso esta reforma va y va a seguir, va a continuar y yo espero que el Sí. próximo año vamos a estar eligiendo los jueces y vamos. El presidente está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Lo Está haciendo tomando las terriblemente riendas mal. en torno a la seguridad. No es posible está tomando que se las esté peleando riendas con los en torno a los ministros y programas con el Poder sociales. Judicial. Lo Ese que es un debería de tema, estar ella haciendo está la presidenta trabajando. es Está darle justicia y trabajando. seguridad a los Bueno, mexicanos. gracias a la 200 Toda mil la oposición asesinatos, más de que 50 mete mil amparos es porque no le importa el pueblo de es México, terrible. eso es lo real. Lo que debería Eso de es lo hacer el real. gobierno es darle paz, seguridad El tiempo a los nos va a dar ciudadanos. la razón No, en el esta tiempo lo reforma. que le está dando es poder y dinero. El tiempo nos va a dar la razón. Y yo reconozco el trabajo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, porque está tomando las riendas de este país, de la seguridad. Gracias a las Cada tres. vez que la descalifican, Eso es otro a lo país, que nos ese enfrentamos. es otro y es país. el país de las mujeres. Felicidades y a los en el ministros que- valientes. Gracias a las tres. Nos vemos Los la ministros próxima que semana. defienden sus intereses. Por Gracias. supuesto, Pues buenos nosotros días. defendemos al Defienden pueblo a de la México y eso es lo más justicia. Ustedes lo que importante. defienden es poder Y dinero. defendemos la Gracias, buenos justicia. Sí, yo decía fuera de cámaras, decía que es la primera vez en la historia desde que llegó López Obrador en donde en los debates en las televisoras ponen al partido oficialista con un miembro y a todos los demás opositores debatiéndole. Eso no lo veías en el pasado. En el pasado no le daban la voz a las minorías. Así como el PRI y el PAN no escuchaban a las minorías, los medios corporativos de comunicación tampoco. Imagínate con la reforma energética que hubieras tenido a uno del PRI defendiendo toda la reforma energética y tuvieras a uno del PT, uno de MC, cuando apoyaban a Andrés Manuel, y a uno del PRD. Los tres yéndosele encima al del PRI o al del PAN. Anaya, por ejemplo, que defendía la reforma energética, eso no pasaba. Y ahorita avasallan, llegan, no dejan, interrumpen, gritan, no dejan. Por más que no estén de acuerdo con la morenista, no pueden, no la interrumpen, no la dejan hablar. Y no puede ser eso. No puede ser. Ahora dicen que es una dictadura. Imagínate de, como dijo, de todas las iniciativas que hemos presentado, han acompañado como el 80%. Si fuéramos una dictadura, el PRI, el PAN, MC, no acompañarían ninguna iniciativa de Morena. Entonces,
es un doble discurso, un falso debate el que están diciendo. Por una reforma, la judicial, están echando a Morena como si fuera lo peor que le ha pasado a México, cuando la mayoría del pueblo, los 36 millones, apoyamos este plan. Es plan C. El plan C son 20 puntos. Ya después de los 20 reformas de Obrador, ya vendrán más de Claudia Sheinbaum, pero eso es por lo que votamos. Aquí no hubo engaños. O sea, Peña Nieto dijo, te lo firmo y te lo cumplo, de que no voy a subir impuestos, no voy a hacer el otro. Hizo todo lo contrario. Y ahí sí, nadie dijo, es que nadie votó por esto. Ahí sí pasó y la Suprema Corte no dijo, bueno, no estoy de acuerdo porque no fue lo que prometieron en campaña. Y de hecho no lo prometió Peña, no dijo voy a regalar Pemex y Comisión Federal, y lo hizo. Y ahora que tenemos la legitimidad de 36 millones, porque Obrador dijo claramente, y Claudia dijo, si ganamos vamos a hacer esto, no hay engaño. Y ahora están tratando de culpar a Morena solamente de lo que está pasando, cuando es a todos nosotros que queremos este cambio. Entonces no se vale que sigan haciendo eso en los medios de comunicación. Ya me han comentado ustedes que es el mismo patrón. Uno de Morena contra uno de MC, y que uno del PRI o contra uno del PAN, uno del PRD. O sea, no puede ser. Deben de poner uno del PT y uno de Morena contra uno del PRI y el PAN, o uno de Verde, uno de Morena y uno de MC y uno del PAN, para que sea la cosa pareja. No dejan hablar a la morenista, más allá de que si está equivocada o tiene la razón. Un tache, ¿no? Para ese tipo de medios de comunicación que se quieran hacer los buena ondita y neutrales cuando no lo son. Dime qué opinas tú. Hasta luego.